El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es en la Biblia la colección de 27 libros que se escribieron en los 70 años posteriores a la resurrección de Jesús, y en los que la Iglesia de los Apóstoles reconoció la expresión auténtica de su fe. Por muy inspirados que sean por Dios, estos libros no cayeron del cielo, sino que se deben a apóstoles y evangelistas de la Iglesia primitiva. No pretenden contestar todas nuestras preguntas e interrogantes respecto de la fe. Son un conjunto de testimonios referentes al impacto que produjo en sus contemporáneos esta persona única que es Cristo Jesús. Pero, ¿por qué hay un Nuevo Testamento después del Antiguo? Sencillamente porque son dos partes de una misma historia, y las divide la cruz de Jesús. En el Antiguo Testamento, un pueblo se va formando, madura a través de sus experiencias y después de haber esperado las 1001 cosas que buscan los hombres, entiende que solamente importa esperar y buscar el reino de justicia en que los hombres serán hechos nuevos. Cuando leemos la historia sagrada, le vemos un sentido y discernimos las etapas y los hombres claves. Israel descubre los grandes valores de la existencia y de la vida social. Entendemos por qué debieron pasar tantos siglos antes de que supieran del más allá de la muerte. Comprendemos por qué la prosperidad del antiguo reino de Israel no podía durar y era necesario que el pueblo de Dios ganara en lucidez e interioridad lo que perdía en poderío y glorias terrenales. Vemos por qué, después de tantos salvadores, les llegó el único Salvador en el momento en que atravesaban una última crisis con la opresión romana y la radicalización de las corrientes políticas. Entonces, el mensaje de Jesús fue para ellos un llamado a superar todo lo estrecho de su nacionalismo y fanatismo para encontrar el conocimiento verdadero y el reino de Dios. La historia de Israel debía desembocar en un pueblo universal de Dios, rico con la presencia del Padre y una práctica de la no violencia capaz de superar divisiones y opresiones. Y sabemos que, por no haber acogido el mensaje de Jesús, la nación judía se quebró en pocos años. Fin de un mundo y ruptura de un destino. El pueblo judío que no creyó en Jesús, no por eso perdió su vocación divina. Siguió siendo un pueblo diferente a todos los demás, consciente de ser el servidor de Dios único para salvación de todas las razas. La Biblia antigua, que guardaba fielmente, se prolongó en una tradición viva que le permitió jugar un papel histórico, sin medida con su pequeñez, como portador de la verdad divina y de sus exigencias de justicia. Pero también estaban aquellos que habían creído. El fracaso de la evangelización de los judíos en Palestina era una razón más para que se anunciara el evangelio a los otros pueblos, y en pocos años la Iglesia empezó a difundirse por todo el mundo entonces conocido, es decir, las naciones del Imperio Greco-Romano. Si bien en los primeros años fue sentimiento común de los cristianos que, dentro de muy poco tiempo, el mensaje alcanzaría los extremos de la tierra y Jesús volvería glorioso a juzgar, esta ilusión se desvaneció desde los años 70. La historia, a lo mejor, se alargaría más de lo previsible y la Iglesia empezaba un largo caminar. Fue entonces cuando las comunidades cristianas se preocuparon por reunir los escritos que contenían la predicación de los apóstoles y recordaban las experiencias fundamentales de los primeros creyentes. La Iglesia fue la que reconoció aquellos libros que expresaban su fe, tal como la había recibido de los apóstoles, y descartó a otros, muy recomendables, pero que no le parecieron portadores del mensaje más fundamental y más universal de la fe. El Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo. La predicación de Jesús no suprime las advertencias de los profetas. El amor no viene a reemplazar la justicia. La salvación prometida al pueblo judío no es sustituida por una salvación de las almas.
sino que el Evangelio se da como verdad liberadora que reorienta la historia y empuja todas las civilizaciones hacia una meta que es la reunión y reconciliación de todas las fuerzas del mundo en torno a Cristo. Una sola es la Biblia con sus 2 testamentos, y también una sola es la salvación espiritual y material de las personas de la humanidad y del universo.